traigo el último vídeo del año y bueno, quizá lo notéis, pero mi voz no es la que era y es que como todas las navidades tiene que venir una querida gripe que me amarga la existencia. Además este año he venido con especial fuerza y me ha tenido bastante tirada estos días. Creí de hecho que no iba a poder grabar este vídeo hoy, pero bueno. Mis ataques de tos serán cortados luego en la edición, espero que no quede muy largo el vídeo. Pero bueno, vamos a empezar. Este es un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer y por eso estoy haciendo aún estando medio podre. Y es que me encanta hacer el vídeo de las mejores lecturas del año, como me encanta verlos y leerlos en los vlogs. Por cierto, antes de empezar quería comentaros una cosa, y es que mi blog va a cambiar de nombre. Antes se llamaba cronicasdemagret.com y ahora va a empezar a llamarse cronicasdemagret.wordpress.com. Cuando caduque el dominio no lo voy a renovar, básicamente porque ya tuve que comprar otro dominio para pues el trabajo y en fin, o sea, es que no puedo tener tantos gastos, que es absurdo. Así que nada, os informo. Y ahora sí vamos a hablar de los libros que más me han gustado este año. Me ha costado mucho hacer esta lista de solo 10 lecturas. He leído libros que me han gustado mucho, ha habido pocas lecturas que no he disfrutado nada. Creo que ahora solo se me viene a la mente la que leí con Elena y Carol, la de... Dios, ni siquiera recuerdo cómo se llama, el libro de las brujas creo que era o algo así. Pero bueno, como digo, he leído muchos que me han gustado mucho y al final si me he decidido por estos 10 libros ha sido porque a día de hoy sigo acordándome de ellos. Son libros que creo que me han afectado en cierta manera, que han cambiado cosas de mí misma o a los que vuelvo constantemente. Me acuerdo de ellos, quizá en su momento no pensé que fueran a impactarme tanto, o cuando lo estaba leyendo no me daba cuenta de que me gustaban tanto, y una vez terminados me han dejado una resaca, un pozo, no sé, han crecido conmigo. Para mí son los libros del año. Los que no tiene mucho orden esto, voy a empezar de menos a más como siempre, pero la verdad es que están todos más o menos en el mismo lugar, quitando el primer y el segundo puesto, que están ahí porque nadie puede arrebatárselo, pero bueno. Vamos por expiación. Este es un libro del que ya había visto la película, por lo tanto tenía unas expectativas medianas, porque ya sabía exactamente todo lo que iba a pasar, con lo cual decía, bueno, no lo voy a disfrutar tanto porque ya sé toda la historia y no. De verdad, si os pasó como a mí y visteis antes la película, tenéis que leer el libro igual. Cambian muchísimas cosas, pero de lo más intrínseco de la historia, de los personajes, aunque, bueno, la sorpresa final, algún elemento sí que se mantenga. De verdad, no, tenéis que leerlo. Es un libro muy impactante. En las primeras páginas, o está dividido en 3 partes, creo recordar. La primera parte se me hizo muy densa y bastante larga, pero es necesaria para todo lo que quiere contar después el autor. Y bueno, recuerdo que lo que sentí con Brioni, con el personaje de Brioni, y ese sentimiento de culpa y de angustia, lo he sentido pocas veces en un libro. Me transmitió muchísimo y bueno, desde luego un libro que deja muchísimo pozo. Es otro libro que me gusta muchísimo, y eso que mirar es bien cortito, sale en un momento. Pero este libro tiene algo muy especial por cómo está escrito. Es increíblemente poético y evocador. Es de estos libros que tú estás leyendo y te transporta, que te saca de tu habitación, de tu ciudad, de tu mundo totalmente. Y es muy sensual, es muy delicado, muy sutil. Es una de esas lecturas que entiendo que o te enamora por completo o no encajas para nada y no te gusta nada. En mi caso, pues me enamoró. O sea, es que es simplemente por las palabras que utiliza. Todas las palabras están utilizadas con tanto cariño y con tanto cuidado. Me impresiona mucho. Diarios de supervivencia es, creo que, el libro que más me ha gustado de relatos de este año. Tiene 4 relatos de Jack London y me gustaron los 4 por igual prácticamente. Me impresionó mucho tanto la edición, que me parece una pasada, las ilustraciones, que parecen muy oscuras, siniestras, pero es que transmiten perfectamente todo lo que sienten los personajes y por lo que están pasando. Tanto como las historias en sí, no había leído absolutamente nada de Jack London y me han entrado unas ganas. Todavía estoy con el ansia de leer algo más de este autor, porque me parece que es oro puro. Es que tiene una manera de transmitir las cosas y de que sientas esa angustia y esa oscuridad, y de manera tan directa. En eso me recordaba a Hemingway. Y bueno, estos 4 cuentos de verdad que merecen la pena. París era una fiesta es otro libro que me gustó muchísimo, que leí principalmente gracias a la peli de Woody Allen de Midnight in Paris, pero bueno, también porque poco a poco voy leyendo cosinas de Hemingway y cada vez me gusta más. Es un autor que considero
que también es de esos autores que o te gusta muchísimo o no te gusta nada, porque es muy seco, muy directo, deja traslucir muchísimo su personalidad en sus libros, en este caso obviamente porque nos está contando parte de su pasado y habla de sí mismo, pero incluso en Adiós a las armas, que es el otro libro que he leído de este autor, también noté como que ponía mucho de sí mismo. Es lo que comenta aquí sobre la literatura, que tienes que poner parte de ti mismo y decir la verdad, lo que piensas, lo que es. Y bueno, este libro me gustó muchísimo precisamente por eso, porque es muy sincero y nos cuenta la juventud de Hemingway cuando supuestamente lleva una vida muy feliz, pero muy complicada, en una situación bastante precaria en París, pero rodeado de artistas, de escritores, de pues un mundo increíblemente creativo que ha desaparecido por completo. Y sobre todo me gustó ver a ese Hemingway y aprender un poco con él, ese aprendizaje que hace de la vida y de la literatura, de la escritura, de todo un poco. No sé, son historias cortitas, retazos de su pasado, pero muy bien contados y bueno, aunque ya digo que hay partes que puede caerte mal, incluso Hemingway, y decir, Dios, pero qué hombre, aún así sacas algo siempre de lo que él te está contando. Villette fue la novela que hizo que de verdad me enamorara de Charlotte Bronte. Es una novela que leí con Elena y que disfruté muchísimo, sobre todo de la parte final. Tengo que decir que no me costó nada leerlo, me resultó muy ameno y muy entretenido, pero tuve toda la novela quejándome de los personajes y diciendo, pero ¿por qué haces esto? ¿Por qué eres así? ¿Por qué tal? No dejaba de quejarme hablando con Elena y luego cuando llegué al final fue como, ¿por qué no me callaría? Porque es que todo encaja, Charlotte, todo encaja, es que lo hizo tan bien, me parece que es un libro redondo, de verdad, que una vez que lo terminas, al menos a mí me pasó, me dieron ganas de volver a empezar, de volver a leerlo y de apreciar todos esos matices, todo lo que nos va dejando y va preparando para ese desenlace. Creo que es una pasada, me gustó muchísimo más que Jane Eyre, aunque sé que voy a ser la rara en esto porque a casi todo el mundo le gusta más Jane Eyre. Entiendo que es una novela mucho más, no sé, del gusto popular, pero a mí esta novela tan oscura y tan triste y tan, no sé, victoriana me encantó. El único libro que ha conseguido llegar hasta aquí de fantasía es Las nieblas de Avalon. Es muy triste y me he decidido en el 2017 leer más fantasía y ciencia ficción porque no sé, creo que he leído menos de 10 libros de fantasía y ciencia ficción este año y estoy muy enfadada conmigo misma porque es un género que disfruto muchísimo y no sé por qué no leo más. Pero bueno, el caso es que Las nieblas de Avalon está aquí porque debe estar. Es un libro que me gustó muchísimo mientras lo leía, que me impresionó y que creo que es muy original. Es una historia que me encanta porque le da la vuelta, porque nos cuenta la historia de los mitos artúricos desde el punto de vista de la mujer y siempre con unas protagonistas femeninas muy fuertes y muy... pero fuertes en el sentido no de, podemos con todo, en plan Katniss, sino fuertes, sufren, o sea, porque sufren y porque lo pasan mal, pero salen adelante, porque insisten, porque siguen, porque no se dejan avasallar por los hombres, porque, en fin, fuertes en ese sentido. Y luego me gustó muchísimo, pero muchísimo, toda esa ambientación no sé, mitológica, con esos mitos, esas nieblas, es que me lo creía totalmente, la descripción esa que hace de Avalon y de las propias nieblas, es que yo me sentía allí mismo, es una sensación extraña, hacía tiempo que no me pasaba con un libro de fantasía que me hiciera que me implicara tanto y me gustó muchísimo. Por supuesto, tenía que estar aquí Guerra y Paz, le dediqué un vídeo que os dejo por aquí arriba. Leí a principios de año con el Club Pickwick y sigue siendo una de las mejores lecturas del año. Reconozco también que ha sido una de las lecturas más duras del año. Hay partes que se me hicieron verdaderamente densas y largas y la primera parte me costó un poco entrar por la historia. Pero después, que esta es una historia que se queda contigo, sigo pensando que quizá me gusta más Anna Karenina. O sea, quizá porque es una historia más redonda o más... no sé, más directa. Esta tiene tantas ramificaciones y no es solo una novela, es como un tratado a la vez, tienen demasiadas cosas, pero los personajes me gustaron más aquí y eso que al principio no me gustaban, pero al final acabaron encantándome todos y acabé sintiendo una pena inmensa por muchos de ellos y identificándome con muchos también. La segunda parte en la que nos muestra la guerra, porque la primera parte no acaba de gustarme, pero la segunda parte
me llegó totalmente, sufrí muchísimo y bueno, es un novelón increíble. Creo que Tolstoy escribía mejor que nadie. Bueno, a ver, está Dickens, ¿no? Pero bueno, escribía muy muy bien y eso se nota. No es un libro que sea fácil, porque estamos hablando de un tochal tremendo, pero tampoco es un libro que sea tan duro como a veces uno piensa cuando piensa guerra y paz. Dios mío, a ver quién puede con eso. Pues no, no es para tanto en ese sentido, es cuestión de tener tiempo y ganas y desde luego merece muchísimo la pena para que veáis. Si está en mi top de lecturas, pues por algo es, sigo pensando en los personajes, sigo dándole vueltas a la historia y quiero seguir viendo miles de adaptaciones porque es una historia épica. Llegamos ya al podium con una biografía sorprendentemente, pero no tan sorprendentemente porque es de mi querida Elizabeth Gaskell, que ya sabéis que es una de mis autoras preferidas, y se trata de la biografía de Charlotte Bronte. Sí, con Villette yo ya había ascendido a los cielos con esta mujer, con la biografía me volví loca y creo que este libro me impactó tanto porque transmite muy bien la personalidad arrolladora que tenían las hermanas Bronte, porque no solo nos habla de Charlotte, aunque sea obviamente la protagonista de la historia, sí que salen muchísimo sus hermanas y la importancia que tuvieron en la propia Charlotte. Esta biografía ha conseguido que cambie la idea que tenía de las propias Bronte y me ha hecho valorar muchas cosas de su propia literatura, de sus libros. No sé, es que me ha impresionado mucho, creo que está increíblemente bien escrito. Es muy criticado, no entiendo muy bien por qué, como que está edulcorado, que hay partes... Si la mitad de la novela son cartas de Charlotte Bronte, o sea, quiero decir, vale, estarán escogidas, no habrán cogido igual algunas cartas que sean más... Entiendo que Elizabeth Gaskell y Charlotte Bronte eran amigas y también eso es lo bueno que tiene, ¿no? Que está escribiendo de primera mano y además entrevistó a un montón de gente que la conocía, no solo a su padre, sino a pues criadas, a amigas, habló con un montón de gente que pues la conoció de primera mano. Pero es lo que digo, es que al final es la propia Charlotte la que habla en este libro y tiene una voz que se te queda. A mí me ha impresionado mucho, mucho y tengo muchísimas ganas de seguir aprendiendo de las Bronte, que eran unas personas que debían tener un magnetismo que es que incluso a día de hoy se transmite en sus libros y en sus biografías y cuando se habla de ellas y de sus vidas. Y como decía, los dos primeros puestos están clarísimos. Por una parte está Homenaje a Cataluña de George Orwell, otro libro que me impresionó muchísimo. Aquí es de nuevo un libro de no ficción, es George Orwell contándonos básicamente el año que pasó durante la Guerra Civil en España, o más bien en Cataluña. Y la verdad es que, no sé, no era para nada como yo me lo esperaba. Es un libro con mucho sentido del humor, pero que se aprecia también el descontento de George Orwell, lo que tuvo que pasar y cómo afectó de tal manera en su vida, en su pensamiento, en su literatura. Toda su obra posterior está tan afectada por todo lo que le pasó en la Guerra Civil aquí y nos habla de la guerra de una manera tan distinta a lo que solemos ver. Nos cuenta la vida del día a día, de cómo eran los soldados, de cómo era la gente en España en esa época, de mil cosas que siempre nos la cuenta desde su perspectiva y cuando vas a hablar de otras personas de la Guerra Civil te van a decir, pues esto no es así, esto no es así. Bueno, nos estaban hablando eso, de esa perspectiva, desde el punto de vista de un inglés de esa época y cómo lo veía, cómo veía esa guerra ajena para él, pero que se había tomado como algo personal. Es un libro del que he aprendido muchísimo, que me ha gustado, bueno, es que no tengo palabras para decir lo que me ha impresionado y eso que son anécdotas y tiene partes, pero no sé, se ha quedado conmigo. Y en el primer puesto tenemos un libro que creo recordar que leí en enero, Sidra con Rosy. Estamos a diciembre y sigo recordándolo como una lectura maravillosa. Es lo que es la calidez, estar leyendo y estar con la sonrisa y estar, no sé, disfrutando de cada página tantísimo, no desear que se acabe nunca esa lectura que estás haciendo. Esa es la manera que tiene de escribir Laurelie su infancia, porque en este libro es lo que nos está contando su infancia en Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial y es una historia preciosa de una familia muy fuerte, de situaciones duras pero contadas con mucho, mucho sentido del humor, con muchísima ternura, que ves el aprecio que tenía Laurelie por ese lugar ya desaparecido, ese pueblecillo, esas montañas, esos... En fin, es una preciosidad, tiene una delicadeza, es precioso, en serio, es un libro maravilloso. Han sido mis mejores lecturas del 2016, ya os digo que han habido más
y me da pena que no hayan entrado, pero estos libros la verdad es que están todavía conmigo y creo que van a tardar en irse y por eso tenía que hablaros de ellos otra vez. Me encantaría que me dijerais algún libro que os ha impactado este año o que me recomendáis especialmente. Yo por otra parte os deseo que tengáis muy feliz entrada del 2017. Por Dios, un año sin gripe. Yo ya sé que soy catarrosa por naturaleza, pero ¿por qué gripe? ¿Por qué? O sea, en fin, que eso, que paséis muy feliz Nochevieja, que yo la pasaré en casa lo más seguro con mis mocos y nada más, que seáis felices. Nos vemos pronto y adiós.